Hola, habla Ángel García Banch. Este es un video que estoy grabando para mi canal de YouTube y para luego subir en el Twitter, circularlo por allí. Tiene que ver con el tema del dinero y del Bitcoin. Lo hago habida cuenta de la gran cantidad de consultas sobre la materia y mi posición al respecto. Quiero hacerlo desde una perspectiva de la economía política y de la historia económica y antropológica, arqueológica, lo que se tiene de información, lo que se ha recaudado. Y bueno, y quiero empezar a hacerlo planteando que en la historia de la humanidad se caracteriza fundamentalmente por la no existencia del dinero. Es decir, el dinero en buena medida no existe porque en la historia de la humanidad, porque 99,5% de esa historia es la historia de un hombre nómada, que no requiere de un Estado y no requiere de dinero, y que no pacifica, no paga, sino que simplemente es un hombre que tiene que huirle al clima severo, al frío, y se dedica a la cacería y, por supuesto, a la recolección de frutos también, que son actividades que generan mucha ambigüedad acerca del aporte de cada quien al producto social y que, por tanto, conducen a que el jefe de la banda, usualmente de 7, tuviese, con base a la ley del más fuerte, con base a la violencia, que decidir la repartición del producto social. Es decir, es un hombre que no requiere de un Estado, no requiere de ninguna forma de dinero, porque el producto es simplemente el ejercicio de la violencia y la repartición con base al ejercicio de la violencia sobre el resto de la naturaleza. Ya cuando el clima cambia, que es el 0,5% de la historia de la humanidad, y que el hombre puede asentarse, aparece la agricultura, una actividad que por primera vez permite, sin ambigüedad, apuntar con el dedo y decir: esto que se produjo aquí, esto es mío. ¿Por qué? Porque hay un terreno, al no tener que huir del frío, nos podemos asentar, hay un terreno, y bueno, lo que yo produzca en ese terreno, eso es mío. Entonces aparece la propiedad privada. Ya no es un jefe de banda quien hace la distribución, sino que es un sistema de precios, evidentemente. Ahora bien, para entender esa evolución, es importante entender que, bueno, que inicialmente el ser humano, cuando se asienta, lo primero que hace es seguir protegiendo su propia vida y ahora su propiedad y lo que produjese dentro de esa propiedad, o sea, sus bienes fundamentalmente agrícolas. Pero con el paso del tiempo pasa a ser óptimo encargar esa defensa o esa garantía de la seguridad de la persona, de los bienes y de la propiedad a un tercero, para podernos dedicar enteramente a la producción de bienes y posteriormente, hoy diríamos, servicios. Entonces, es allí cuando aparece el Estado, aparece la necesidad de encargar el monopolio de la violencia y de la justicia al Estado. Y por supuesto, el primer monopolio es el monopolio de la violencia. No puede haber justicia si no hay violencia. Nadie prestaría la más mínima atención a un juez si no fuese a una corte de ley esposado y si no hubiese un alguacil armado en esa corte de ley y el único que pudiese portar armas fuese este. Entonces, evidentemente, se le hace caso al juez y la justicia se puede imponer porque se puede imponer la violencia. Evidentemente, también una sociedad es tanto más civilizada, tanto menos violencia administre y más justicia aplique. Pero al final de cuentas, bien sea a inicios del sedentarismo, cuando lo que existían eran soldados, o en la actualidad, cuando existen policías, soldados y jueces, lo importante entender es que estos policías, soldados y jueces no producen
En el ejemplo, al inicio del sedentarismo, bienes agrícolas, hoy diríamos bienes o servicios del sector privado. Entonces, ¿cómo hacen ellos para consumir, para vivir? Ellos tienen que recibir un pago. Y allí es que, volviendo, digamos, al inicio del sedentarismo, estaba planteada la opción de ir a saquear el producto, ¿verdad?, para hacer los pagos a los soldados y a quienes hacían el arbitraje, o llamamos jueces, o la posibilidad de hacer una inyección exógena al sistema económico que llamamos dinero para poder pagar a esos soldados, esos árbitros, hoy diríamos esos policías, soldados y jueces, para poder administrar los monopolios de la violencia y la justicia. De hecho, pagar significa pacificar. Etimológicamente, pagar implica pacificar. Por supuesto, si la opción hubiese sido ir a saquear, entonces el Estado no estaría, digamos, pacificando, sino lo que estaría saqueando. Por eso aparece la invención del dinero. El Estado define qué es dinero como aquella cosa que sirva para pagar impuestos. Las primeras formas de dinero eran, según los arqueólogos, tablitas de madera. Luego, la sal, de allí viene la palabra salario. O el pago de sueldos, de ahí viene, por cierto, la palabra sueldos, soldados, el pago de sueldos en otras formas como oro o perlas o N cantidad de formas de dinero como tal. Lo importante para definir qué es dinero no es la tecnología detrás de este, si es la tecnología de recolección de la sal o de las perlas o de producción en las minas de oro, de plata, etcétera, o lo que fuese, sino qué define el Estado que sirve para el pago de impuestos. Es decir, lo que hace el Estado es pagar a sus soldados, policías y jueces. En la historia del sedentarismo originario, pagar a los árbitros y pagar a los soldados. Y luego estos iban a comprar la mercancía, los bienes agrícolas, los alimentos, a los productores. Es decir, el acuerdo era muy sencillo. Los individuos se dedicaban a producir bienes y servicios y el Estado se dedicaba a garantizar la seguridad de la persona, de los bienes y la propiedad. Pero no iba a saquear, sino que inyectaba dinero en el sistema, pagando, pacificando, pagando a los soldados, hoy diríamos soldados, policías, jueces, quienes a su vez iban a circular este dinero y hacerlo llegar a los productores en ese momento de bienes agrícolas, hoy diríamos de bienes y servicios. Es decir, no fue un saqueo la práctica, sino que como haría, por ejemplo, hoy las FARC en Venezuela o en Colombia, que te prestan servicios de seguridad, te garantizan la vida y la propiedad, pero primero van a saquearte, a secuestrarte y amenazarte, es decir, a ejercer violencia, para después prometerte que te protegen de su propia violencia y de la violencia de terceros, es decir, que protegen tu vida y tu propiedad a cambio de una vacuna. Para evitar eso, evidentemente lo que se hizo a inicios del sedentarismo es que se creó el dinero. Y por supuesto, las FARC no tienen capacidad de circular dinero, pero un Estado sí, porque el Estado tiene, al tener el monopolio pleno de la violencia, tiene la capacidad de exigir el pago de impuestos en términos de lo que haya definido como dinero. En el caso venezolano es el bolívar, en el caso de los Estados Unidos es el dólar, en el caso de Colombia es el peso colombiano. Por eso es que todavía, por ejemplo, a pesar de la hiperinflación mafiosa que ha ocurrido en Venezuela y tanta destrucción, todavía circula el bolívar, porque sirve para pagar impuestos. Entonces, el dinero es una criatura del Estado. Es la forma de garantizar que
el Estado brinda precisamente garantía de la seguridad de la persona, de los bienes de la propiedad. En vez de ir, como podría ir las FARC, a saquear para después prometer seguridad, va con soldados previamente pagados, con, hoy diríamos, policías y jueces también, a garantizar la vida, la propiedad, los contratos, los bienes, es decir, la seguridad de la persona, de los bienes y la propiedad de los individuos que se dedican a producir, hoy diríamos, bienes y servicios. En aquel momento, bienes agrícolas. Entonces, el rol del dinero es pacificar, es pagar, fundamentalmente. Y es una criatura del Estado, no es una criatura del mercado. De hecho, la historia nos dice que cada vez que los individuos quieren romper el acuerdo y dejar de producir bienes y servicios para ponerse a producir dinero, por ejemplo, recoger sal en la época en que se pagaban los salarios con sal. Bueno, se tiene que certificar la sal, aparece el Estado y interviene, ¿verdad? Y evita que el privado pueda, o sea, el individuo pueda producir, en vez de bienes y servicios, dinero. Cuando fue a producir las minas, bueno, las minas fueron expropiadas, fueron apropiadas, fueron confiscadas. Cuando hubo necesidad de dar muerte, el Estado dio muerte más de una vez a todo aquel que quiso, en la historia de la humanidad, producir, en vez de bienes y servicios, producir dinero, es decir, desplazar al Estado. ¿Por qué? Porque la producción del dinero en manos del sector privado significa la anarquía. ¿Por qué significa la anarquía? Porque significa que la propia sostenibilidad del Estado está en juego. Es decir, que el Estado no tiene cómo pagar a sus soldados, sus policías y jueces, si no controla no la cantidad de dinero en circulación, pero sí la emisión del dinero. Por eso es que el Estado es quien decide qué es el dinero, definido el dinero como aquello que sirve para pagar impuestos. Luego el dinero tiene un conjunto de otros roles, circular bienes y servicios, evidentemente, reserva de valor, unidad de cuenta obviamente porque hay un monopolio de la justicia, los contratos se definen en términos de la unidad de cuenta que define el Estado. El Estado garantiza los contratos son en la moneda que define el Estado. En el caso venezolano, el bolívar. Entonces, a pesar de que lo han destruido. Pero mientras el régimen narcotraficante de Venezuela siga bajo el control de los monopolios de la violencia y la justicia, evidentemente, al menos durante ese tiempo, será el bolívar o cualquier otra cosa que ellos decidan. Cualquier cosa que ellos decidan que sirve para pagar impuestos, eso va a circular. Ya es distinto si la gente prefiere mantener en sus portafolios otras monedas, peso colombiano, dólar, euros, etcétera, cualquier otra moneda. Pero lo cierto es que aquella cosa que diga el Estado que sirve para pagar impuestos es dinero. Cuando quiera que el sector privado quiso romper el acuerdo y en vez de producir bienes y servicios, empezar a producir dinero, hubo confiscaciones, expropiaciones, apropiaciones, muerte, regulaciones, etcétera, para evitar que eso ocurriera. ¿Por qué cuento todo esto? Porque hay gente que sostiene que el Bitcoin va a ser dinero. Y claramente no puede serlo porque no está bajo control del Estado. Entonces, mientras no esté bajo control del Estado, el Bitcoin, no podemos afirmar que va a ser dinero. El Bitcoin es un intento por parte de los individuos de, en vez de producir bienes y servicios, producir dinero para comprarle a sus vecinos bienes y servicios. Y por supuesto, mientras la gente crea que esto es posible, esto puede seguir funcionando, el precio del Bitcoin puede seguir subiendo ad infinitum inclusive, y puede ser inclusive hasta excelente negocio acumular Bitcoin por cierto tiempo antes de que se produzca lo que finalmente se va a tener que producir, que es o la toma del control por parte del Estado del Bitcoin y de las criptomonedas,
o simplemente su prohibición, su ilegalización o una intervención que permita que su precio se desplome tal que desaparezca el desinterés por esto. Pero siempre que ha ocurrido en la historia de la humanidad un intento, poco importa si es con blockchain o si es con tecnología de producción de minas de oro o de plata o de producción de papel moneda, falsificación o cualquier otra tecnología de recolección de sal en su momento, de perlas, etcétera. Poco importa la tecnología. Esto no es un problema tecnológico, esto es un problema de la propia existencia del Estado. Si el Estado no tiene control sobre el dinero, el Estado entra en el riesgo de no poder pagar a policías, soldados y jueces y por tanto de desaparecer. Es decir, de no poder garantizar la seguridad de la persona, los bienes y la propiedad. Uno podría decir, bueno, pero es que en el caso de Venezuela el narcorrégimen no garantiza la seguridad de la persona, los bienes y la propiedad. Bueno, pero por lo menos a un grupo se lo garantiza, a un grupo que está en el poder. Entonces, y es el colectivo, sigue siendo el colectivo con más armas y por supuesto la sociedad desarmada no puede ejercer una rebelión contra digamos, el narcorrégimen que azota hoy a Venezuela. Pero esto en nada, en absoluto contradice la tesis según la cual el dinero no es una criatura del mercado, sino que es una criatura del Estado. Imagínense que el Estado cediese el monopolio del dinero. Estaría perdiendo los otros dos monopolios, el monopolio de la violencia y la justicia. ¿Y qué vendría? La anarquía. Y como sabemos, la anarquía no es un equilibrio, serviría para que otros grupos con armas se hagan del poder y, bueno, y vuelvan a hacerse el control de la justicia y, por supuesto, también de la emisión de dinero. O sea que no es un equilibrio pretender que el dinero se produce desde el sector privado. Y esto lo dice un economista que es amante de la república y del libre mercado. Ustedes me conocen bien, yo he venido defendiendo el libre mercado como quien dice, a capa y espada en Venezuela. Yo defiendo el libre mercado, defiendo la república, el imperio de ley, no la democracia, yo defiendo la república, el imperio de ley y por supuesto los derechos inalienables de la persona, del individuo, que por cierto son los derechos que preceden a la propia existencia del Estado. Entonces, a pesar de que yo soy un economista pro libre mercado, pro república, yo entiendo perfectamente bien que en el mismo instante que se le quite el monopolio del dinero al Estado, ese Estado evidentemente cae. Y es la razón por la cual Nicolás Maduro no ha cedido a un proceso de dolarización completa de la economía, porque sabe que en ese mismo instante, ¿con qué pagan los soldados? Su régimen se le cae inmediatamente. Entonces sabemos que mientras esté Nicolás Maduro va a seguir existiendo el bolívar. ¿Qué va a pasar con el Bitcoin? Bueno, muy probablemente suba y suba o caiga y después suba o lo que fuese. No estoy diciendo que no hay no hay mayor oportunidad de negocio. Puede haber enorme oportunidad de negocio y de fracaso en el Bitcoin, pero el largo plazo de las criptomonedas para mí implica o su desaparición o su extinción, por una razón muy sencilla, porque son un intento de producir dinero desde el sector privado de la economía, es decir, de saltarse, en vez de producir bienes y servicios para cambiarlos por dinero y con esos dineros comprar otros bienes y servicios, es el intento de saltarse ese paso y producir dinero directamente para comprarle a otros bienes y servicios. Y imagínense si todos produjésemos Bitcoin, por absurdo, por extremis. Todos producimos Bitcoin y nadie produce mercancía. ¿Qué pasaría? Evidentemente uno podría decir, bueno, se ajustarían los precios de las mercancías, se produciría inflación de las mercancías en términos de Bitcoin. Hoy eso no está pasando. Está pasando de hecho lo contrario, que cada vez un Bitcoin compra más bienes y servicios. Pregunto, ¿eso es inclusive bajo el absurdo de que fuese posible mantener un sistema
inelástico de oferta de dinero como el Bitcoin, deflacionario, ¿ustedes creen que eso serviría a una economía en crecimiento? Obviamente no le serviría a una economía en crecimiento. No podría crecer la economía. De hecho, lo más probable es que ocurriría un proceso deflacionario y un proceso de estancamiento económico por una razón muy sencilla. La gente consumiría, obviamente, lo necesario para vivir y algunas otras compras que no quiere postergar, pero todo aquello que pueda postergar lo va a postergar. ¿Por qué? Porque en un proceso deflacionario, si yo sé que me voy a comprar una casa que vale $250,000 y el año que viene va a valer 245 y el próximo 240 y así ad infinitum, o en un sistema con Bitcoin que hoy me va a costar N cantidad de Bitcoin y mañana la mitad y pasado un cuarto, entonces ¿cuándo la compro? Nunca la compro porque siempre querré comprarla más barata. Entonces se postergan las decisiones de consumo, las decisiones de inversión, y evidentemente sería catastrófico para la economía real, para la producción y el empleo, porque el nivel de consumo e inversión sería muy inferior al que podría tener una sociedad bajo un sistema de oferta elástica de dinero. O sea que el dinero fiat va a perdurar, el Estado seguirá fijando el precio de ese dinero, que es la tasa de interés, a través de un comité de política monetaria de un banco central. ¿Ok? Y bueno, por supuesto las monedas entre sí tendrán tipos de cambio entre una y otra y dependerá de la posición del sistema monetario internacional, de las instituciones, de la credibilidad y de un conjunto de otras variables, cuáles serán esos tipos de cambio, los diferenciales de tipos de interés y otros motivos, las posiciones de reserva internacional y muchas otras cosas, pero lo cierto es que el dinero fiat va a seguir existiendo. Y tiene que ser así, o sea, el dinero fiat tiene que existir y tiene que perder valor. Es necesario que pierda valor, porque si no pierde valor, ¿quién consume? Si el dinero fiat ganase valor todos los años, todo el mundo estaría postergando consumos y postergando inversiones. Se requiere, entonces, cuando dicen los seguidores del Bitcoin que el sistema fiat es un sistema inflacionario, obviamente, y es necesario que sea la inflación baja y estable, es fundamental para el crecimiento económico, porque si no el individuo no consume hoy, sino que consume mañana. Así que, aunque llegase a funcionar un sistema monetario con el Bitcoin, la oferta inelástica o rígida que significa el Bitcoin, implicaría obviamente temas de deflación, porque por más allá que se pueda ajustar la velocidad de circulación de estos tokens de Bitcoin, va a haber problemas de deflación y por supuesto eso sería contraproducente para la economía real y para el empleo. No sabemos cuándo esto va a ocurrir, no sabemos si va a ser en un mes, en 2 meses, en 1 año, en 3 años, pero lo cierto es que, y tampoco estoy yo aquí recomendando invertir o no invertir en Bitcoin, lo cierto es que de un punto al otro, de abril del año pasado a el que metió $1 pudo haber ganado hasta $11 por cada dólar invertido en Bitcoin. Habría sido excelente negocio. Pero imagínense, inclusive, esto está compitiendo con la inversión real. ¿Qué gente va a invertir en qué negocio o proyecto para producir bienes y servicios mientras siga esta especulación con el Bitcoin? Si metiendo $1 puede sacar 11. ¿Qué negocio de la economía real rinde esto? Entonces, evidentemente estamos viviendo también parte de la locura de lo que ha ocurrido con los bancos centrales, que han apostado a poner la tasa de interés en 0 y hacer inyecciones monetarias cuantiosísimas en vez de hacer un ejercicio de reformas y de ajuste fiscal que permitiera, inclusive de algún déficit fiscal, pero sin estas inyecciones masivas de dinero, es decir, manteniendo unos tipos de interés que vayan más bien alineados con la productividad en términos reales, con el crecimiento, la tasa de crecimiento de la productividad, porque hay que recordar que los intereses también son ingresos. Los bancos viven de los intereses, los depositantes viven también de intereses. Los intereses al final de cuentas llegan a los hogares por una vía u otra.
Así que es un sinsentido esta política monetaria que, por supuesto, ha llevado a estas locuras con el Bitcoin y con los precios de las acciones de las tecnológicas, pero lo cierto es que va a tener que haber algún rearreglo en cualquier momento. Y bueno, cuando venga ese momento de los tipos de interés altos, yo quiero ver los precios de los activos en ese momento. Lo cierto es que la historia de la humanidad no ha estado ajena de estos intentos como el del Bitcoin de producir y de las criptomonedas de producir dinero desde el sector privado, y siempre han fracasado. Yo tengo muchos amigos tecnólogos, tengo una consultora inclusive de tecnología, converso con ellos estos temas, etcétera. Hay algunos que dicen que esta vez va a ser distinto, pero no, esto no es un tema tecnológico. El tema del dinero es el tema de la existencia propiamente del Estado. Sin dinero en manos, bajo el control del Estado, el Estado no puede mantenerse y por tanto el Estado caería en una situación de anarquía, y la anarquía sabemos que no es sostenible. La anarquía es tan solo la oportunidad para que vengan otros grupos y se hagan del gobierno, de los monopolios, de la violencia, la justicia y de un nuevo monopolio sobre el dinero. Esta es la historia de la humanidad en su relación con el dinero.